todos, damas y caballeros. Quiero comunicarles que ayer tuvimos un pequeño incidente con la grabación de las preguntas, por lo tanto nos han llegado muy pocas preguntas, pero aquellos que tengan inquietudes, por favor, formúlenlas nuevamente, que nuestros asistentes la estarán tomando nota para que mañana entonces podamos responder las preguntas correspondientes a hoy día y las que se perdieron el día de ayer. Pero igual tenemos algunas para responder. Como siempre quiero decirles que si se apaga mi computadora, no se preocupen, seguramente ha caído la luz o de repente ha sido el internet y tengo el celular aquí a la mano para poder hacer la conexión y compartir la señal de Wi-Fi. Bueno, señores, entonces vamos a dar inicio. Voy a proyectar primero la pantalla de las preguntas, tal como quedamos el día de ayer. Y vamos entonces a pasar a desconectarlas. Yo también, apenas pueda, voy a desconectar a mi cámara para no distraerlos. Muy bien, señores, preguntas y respuestas. Veamos lo que apareció aquí. Si tengo mis tanques tapados con plástico invernadero, los rayos UV no pasan. Entonces, mi oxígeno en el agua tendría otra tendencia o se puede equilibrar las saturaciones o sería el mismo comportamiento. Yo pienso que sería el mismo comportamiento, no veo ningún problema con eso. Cuando uno cubre los tanques con algún plástico, se crea un efecto invernadero. La temperatura aumenta y tal como vimos el día de ayer, cuando aumenta la temperatura cae la solubilidad del oxígeno, pero la saturación sigue siendo la misma en función de la salinidad y de la temperatura. Aquí hay 3 preguntas en una sola. Déjenme ver. La primera es, ¿cómo determino el consumo de oxígeno del alimento? Bueno, cuando hablamos de 3 kilos para 1 de oxígeno o de 4 kilos para 1 de oxígeno, no se refiere a la descomposición del balanceado, sino se refiere al metabolismo del animal. El animal cuando ingiere alimento va a consumir oxígeno, por lo tanto, ese dato se obtiene por medio de experimentos de fisiología, básicamente de respirometría. Hay una parte del alimento que no va a ser consumido, que junto con las heces también van a demandar oxígeno, pero eso se mide de otra forma. Entonces, repitiendo, cuando nos referimos a la cantidad de oxígeno que se necesita para declarar una cantidad determinada de alimentos, se refiere al metabolismo. La segunda pregunta que logramos rescatar es, a una salinidad de 40 partes por mil, ¿cómo determino la solubilidad del oxígeno? Pues la respuesta es la de siempre, con un oxigenómetro, tal como vemos en esta imagen. Estos oxigenómetros, además de traer la concentración del oxígeno en miligramos por litro, también tienen la función del porcentaje de saturación. Y en el momento de calibrar, aquí aparece un pequeño recuadro para poder calibrar la salinidad con la cual estamos trabajando. Estos oxímetros ya vienen con una capacidad para poder calibrar la salinidad desde 0 a 70 partes por mil. Otra pregunta interesante fue, ¿cuál es la forma correcta de medir la transparencia del agua con el disco de Secchi? Y la respuesta tiene que ver con el horario del día. Lo ideal es comenzar a hacer las mediciones a las 10 de la mañana y máximo la última medición hacerlo a las 4 de la tarde para no tener interferencia de la penumbra en el momento que el sol se esconde. Claro que en acuicultura uno ve de todo. Ya he visto registros de transparencia en la noche que no tienen ningún sentido, pero a veces las personas no entienden bien. Por eso considero muy pertinente esta pregunta. Acá hay otra que dice que un medio de alta salinidad es beneficioso para la tilapia para evitar enfermedades en un sistema con muy poco recambio.
Si es que entendí bien la pregunta, aquí la persona está preguntando qué beneficios trae cultivar tilapias en alta salinidad. Pues en realidad, si nos pasamos del punto isosmótico de la tilapia, el animal entonces comienza a demandar mucha energía para poder hacer una osmorregulación en un medio hipertónico. Eso hará con que el animal crezca menos. Los animales se adaptan tanto a ambientes hipotónicos como a ambientes hipertónicos. Y con respecto a su pregunta, aquí tenemos un medio hiperosmótico. Por lo tanto, el animal va a gastar bastante energía para hacer un balance osmótico negativo. En otras palabras, va a tener que eliminar sales. Y eliminando sales, entonces el animal gasta energía. Y cuando gasta energía, resta menos energía para el metabolismo. Y si es que aparece algún patógeno oportunista, entonces puede que surja una infección. Una última pregunta que logramos rescatar es sobre la respiración del fondo en el estanque de tierra. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues bien, es justamente de eso que trata la clase de hoy día. Por lo tanto, ya voy a salir de esta tela y voy a proyectar otra tela. Veamos. Aquí está la tela de la clase anterior. Muy bien. Me parece que el último slide que vimos ayer es este que les proyecté, ¿no? De que los animales crecen y convierten bien el alimento cuando están en porcentajes de saturación entre 20 a 200%. Y cuando estamos por debajo del 50% de la saturación, los animales sufren. Y cuando estamos arriba de 200%, también los animales van a sufrir. Antes de continuar, me gustaría hacer un poco de memoria sobre lo que vimos el día de ayer. Iniciamos nuestro taller hablando de capacidad de carga. También nos quedó claro que el oxígeno es el principal incentivo para aumentar la productividad. Cuando hablamos de capacidad de carga, tenemos que ver entonces las limitaciones por un lado y los incentivos por otro. Entonces nos quedó claro de que el oxígeno disuelto es el parámetro más importante. Cuando hablamos del oxígeno disuelto propiamente dicho, estudiamos de que la concentración del oxígeno es directamente proporcional a la presión barométrica. En otras palabras, al nivel del mar existe más oxígeno en el agua que si trabajásemos en altura. Pero el oxígeno es inversamente proporcional a la temperatura y a la salinidad. En otras palabras, si nos dedicamos a cultivar especies tropicales y animales como los salinidades próximas de la salinidad del mar, la solubilidad del oxígeno será menor. Por lo tanto, eso puede ser considerado como una limitación. También hablamos del comportamiento del oxígeno en los estanques de cultivo. Vimos de que durante el día abunda el oxígeno debido a la fotosíntesis. Y en la noche escasea el oxígeno debido al fenómeno de respiración. También hablamos del punto de compensación, que vendría a ser esa región en la columna de agua en que solamente hay 1% de la luz que se registra en la superficie. Y este punto de compensación puede ser fácilmente calculado multiplicando la transparencia del disco de Secchi por el factor 4. También hablamos de la supersaturación. Dijimos que por arriba de 200% de saturación aparece la enfermedad de las burbujas. Mostramos unas imágenes sobre unos animales que estaban sufriendo de exoftalmia y otros se notaba un colapso a nivel branquial, un edema, y también se veían burbujas en el celoma del caso de los invertebrados. Vimos también que el principal responsable de la supersaturación son las cianobacterias, debido a que los ambientes cada vez más están eutrofizados. Eso quiere decir que se han enriquecido de fósforo a lo largo del cultivo
y a lo largo de los años que una región es sometida a los cultivos. Después tocamos el punto de subsaturación, que vendría a ser entonces un oxígeno que está por debajo de lo que aparece en la tabla. Hablamos de la independencia de oxígeno, en que dijimos que los animales no tenían ningún problema. Después hablamos de la dependencia alimenticia, en que los animales comen menos y aumenta ligeramente el factor de conversión alimenticia. También hablamos de la dependencia fisiológica. Aquí los animales comen muy poco y encima se enferman. Quedan desnutridos, no van a poder entonces salir adelante por la falta de ingesta de alimento. Pero claro, nos tiene que quedar claro que la falta de oxígeno tiene una causa y la causa es de tipo biológico. Por último, entonces, viene la mortalidad. Hay muchos estudios que dicen que los animales son más refractarios a morir por enfermedades infecciosas cuando están próximos o por encima del 50% de la saturación. Es por eso que terminamos nuestra charla de ayer mostrando este gráfico. Y ahora sí vamos a entrar a un nuevo capítulo que se trata de los principios de aireación. Inicialmente tenemos que dejar claro de que aireación y oxigenación son conceptos distintos. Mientras la oxigenación consiste en disolver el oxígeno puro dentro del agua, la aireación consiste en disolver el oxígeno atmosférico mediante la turbulencia del agua. Entonces, fíjense de que la oxigenación es un proceso que puede ser químico como puede ser biológico. Cuando digo que es un proceso químico, es cuando nosotros colocamos agua oxigenada, por ejemplo. El agua oxigenada es una sustancia química que hará con que el oxígeno disuelto aumente. Y se vuelve biológico la oxigenación cuando las microalgas en el proceso de fotosíntesis inyectan directamente a la columna de agua el oxígeno. Y la aireación más bien es un proceso mecánico que tiene que ver con la física, con la solubilidad del oxígeno que es captado de la atmósfera. El oxígeno es abundante en la atmósfera y este entra al cuerpo de agua por medio de la interfase aire-agua. En otras palabras, cuanto mayor turbulencia tenga nuestro cuerpo de agua, más fácil será de que el oxígeno penetre dentro de la columna de agua. Si ustedes observan bien esta imagen, vamos a ver en la parte superior una parte con poca turbulencia, prácticamente nada, y abajo con mucha turbulencia. Si yo les preguntase, ¿dónde ustedes creen que hay más oxígeno? Todos me van a responder en la parte inferior. Es una respuesta intuitiva. Así lo percibimos nosotros y es correcta esa percepción. Cuanto mayor la turbulencia, mayor interfase para poder captar el oxígeno atmosférico. El viento es un aireador natural y es bueno hablar de él porque hay lugares donde realmente el viento es fuerte y puede ser aprovechado para poder ahorrar energía eléctrica en aireación. Lo que vemos en el gráfico superior es el viento predominante que provoca dos tipos de circulaciones de agua. El primero es conocido como circulación de tipo horizontal. El agua solo circula en la capa superior y si el viento es fuerte, si hay mucha energía, se logra tener una circulación de tipo vertical. Por lo tanto, las dos capas, producto de la estratificación térmica, pueden juntarse. En el agua superficial nosotros encontramos más luz, más temperatura, el agua es menos densa y más oxígeno debido a la presencia de las microalgas que producen oxígeno vía fotosíntesis. Y en el fondo tendremos menos luz, el agua es más fría, es más densa y menos oxígeno.
Cuanto mayor el gradiente de temperatura entre la capa superficial y la capa del fondo, más difícil será mezclar las dos capas. Para eso se necesitaría de mucha energía. Observen esta unidad de cultivo. Vendría a ser una piscina de cultivo de camarones en el norte del Brasil. Bastante temprano en que el viento todavía no sopla. Entonces observen que lo que tenemos aquí es una lámina de agua. Pero a partir de las 10 de la mañana, el viento ya comienza a soplar. Eso es bien característico en el nordeste brasilero. Y miren lo que sucede con la superficie del cuerpo de agua. Parece como que se hubiese arrugado. Y es en este momento que aumenta la interfase de captación de gases atmosféricos. Y lo que nos interesa es captar el máximo de oxígeno atmosférico. Y esto se logra por medio del aumento de la turbulencia. Por eso les decía que la aireación, al contrario de la oxigenación, es un proceso físico, es un proceso mecánico que tiene que ver con la física y con la difusión del oxígeno para dentro del cuerpo de agua. Esta imagen representa una superficie de una unidad de cultivo con poco viento. Entonces ustedes pueden ver de que la turbulencia no es muy grande y el oxígeno va a aprovechar de difundir desde el aire para el agua, siempre y cuando el oxígeno se encuentre subsaturado en el agua. Si el oxígeno estuviese súper saturado, o sea, nos está sobrando más oxígeno, el proceso tendría una dirección contraria. El oxígeno, en vez de entrar, tendería a salir. Y aquí vemos una representación de lo que sería una superficie con acción del viento en que hay bastante turbulencia. Si hay bastante turbulencia, tendremos mayor cantidad de puntos donde el oxígeno podrá penetrar. Y como les decía, siempre y cuando exista subsaturación dentro del agua. Si no, el proceso va a ser al contrario. Habrá un proceso de desaturación. Cuanto mayor el ancho del estanque en relación al volumen del agua, mejor será la circulación y la distribución del oxígeno por el viento. Esto que le estoy mencionando es un principio que se estudia en hidráulica para ver la circulación del agua por acción de una fuente de energía. En este caso, nuestra fuente de energía es el viento. La ecuación es esta que ustedes ven aquí. R es igual al ancho de la unidad de cultivo dividido por el volumen multiplicado por la constante B. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos un estanque de 400 metros por 200. Esto nos da un volumen de 80.000 metros cúbicos, caso la altura del agua sea de 1 metro. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Que el viento entre por la parte más ancha o que entre por la parte más larga. Por ejemplo, si el viento entra en el sentido R1, el ancho pasa a ser 400. Divido 400 entre 80.000 y lo multiplico por 1000 y me va a aparecer un número, el número 5. Ahora analicemos qué pasaría si el viento entra en el sentido R2. El ancho ya no es 400 metros, el ancho pasa a ser 200 metros. Por lo tanto, el 200 lo colocamos acá y el resultado será 2,5. Según este enunciado, cuanto mayor el R, mejor será la circulación y la distribución del oxígeno por el viento. Si los que construyen camaroneras o pisciculturas tuvieran en cuenta este principio, podríamos ahorrar bastante energía desde que exista un viento considerable en la región donde vamos a implementar el emprendimiento. Tuve la oportunidad de visitar una camaronera en el norte de Venezuela en que pude ver claramente este fenómeno hidráulico, el cual les voy a relatar en este momento. Se trata de la camaronera Silán, que queda en el estado Falcón, en Venezuela.
Aquí esta camaronera tiene algo curioso. La mitad de las piscinas o estanques están orientados de esta forma, que ustedes ven la figura, y la otra mitad está orientada de esta otra forma. Se trata de estanques de 175 por 600. Y aquí, en esta región costera, existe un viento muy fuerte. Estamos hablando de 15 a 30 metros por segundo. Realmente es un viento que puede arrancar la puerta de un carro caso uno se coloque a favor del viento. Pues entonces vamos a analizar primero la situación en que el viento entra por la parte más ancha. Y el viento recorre apenas 175 metros, pero no recorre 600 metros, porque el viento está soplando por la lateral. Entonces hacemos los cálculos y descubrimos que el R es de 5,7. Ahora nos vamos a las otras unidades de cultivo que son orientadas de otra forma. Aquí el viento sopla por el lado más largo, pero no por el lado más ancho. Por lo tanto, recorre 600 metros. Calculando el R, descubrimos que tiene 1,6 como factor. En otras palabras, la circulación será mejor en el ejemplo anterior. Y aquí tenemos otra desventaja, y es la erosión de las laterales de las unidades de cultivo. Como el viento es muy fuerte, las olas se levantan y erosionan el talud. Por lo tanto, constantemente se tiene que estar reparando y colocando este tipo de defensas para evitar el colapso del talud. Otra cosa que me llamó la atención cuando visité esta camaronera es que en la región donde hay más turbulencia, o sea, donde rompe la ola, existe menos oxígeno que al inicio, donde el agua está más quieta. Eso sería una contradicción en función de la definición que les acabo de dar de que la aireación tiene que ver con un proceso físico de solubilidad del oxígeno atmosférico al agua debido a la turbulencia. Entonces, ¿cómo podemos explicar que en la parte más turbulenta exista menos oxígeno que en la parte más calmada? La respuesta está en la turbidez, en la transparencia, ya que donde rompe la ola existe mucha energía, los sedimentos se levantan. Por lo tanto, tenemos sedimentos en suspensión. Y estos sedimentos están ocupando un volumen que podría ser perfectamente ocupado por microalgas. Por lo tanto, las microalgas perdieron espacio y produjeron menos oxígeno. Tanto que la transparencia era apenas de 5 centímetros. Bueno, ahora que terminamos el viento, vamos a hablar un poco de la oxigenación. Repitiendo, la oxigenación es un proceso químico y biológico. Biológico es la parte del fitoplancton. El fitoplancton hace la fotosíntesis e inyecta el oxígeno dentro del agua. Pero también podemos hacer oxigenación de tipo químico, como por ejemplo utilizando estos generadores que ustedes están viendo aquí. Son generadores de oxígeno. Los generadores utilizan filtros moleculares para absorber el nitrógeno del aire, separarlo del oxígeno que está en la atmósfera y concentrarlo por medio de compresores. Entonces lo que tenemos después de que el aire pasa por un generador de oxígeno es eliminar nitrógeno atmosférico que es abundante, pero nos quedamos con el oxígeno concentrado. Estos aparatos producen de 0,5 a 14 kilos de oxígeno por hora a una presión entre 0,7 y 3,3 atmósferas. Se necesita de una fuente de aire seco y filtrado a una presión de 6 a 10 atmósferas para producir un gas con 85 a 95% de oxígeno. Estos aparatos son más rentables en instalaciones que producen menos de 100 toneladas por año. Por ejemplo, un pequeño emprendimiento de tilapias con sistema de biofloc podría ser bastante interesante
invertir en uno de estos generadores de oxígeno. Una cosa es producir oxígeno puro con estas máquinas y otra es disolverla en el agua de cultivo. Para eso inventaron los conos de saturación, que sirven para disolver este oxígeno concentrado en el agua del cultivo. O sea, vamos a disolver un gas en un líquido. El agua y el oxígeno se encuentran en la parte superior de este cono que es invertido. Ya voy a mostrar una fotografía. Y luego desciende gracias al flujo del agua. A medida que el diámetro del cono aumenta, la velocidad del agua disminuye, de tal forma que la velocidad del agua se iguala a la velocidad de flotación de las burbujas. Y estas se quedan estacionadas en un solo lugar. Se mantienen en suspensión hasta que todo el oxígeno se haya disuelto, por lo tanto se incorpore dentro del agua. La eficiencia de los conos de saturación depende de la tasa del flujo de gas y del agua y de la concentración del oxígeno disuelto del afluente, también de la geometría del cono y de la presión de operación. La eficiencia de estos conos varía de 65 a 100% y la concentración de oxígeno del efluente puede estar entre 25 a 90 miligramos por litro. Imagínense, estamos hablando de una agua súper saturada de oxígeno. Ayer les mostré una imagen de un oxigenómetro que, si no me equivoco, tenía 30 miligramos de oxígeno por litro. Pues eso es más o menos lo que produce estos conos de saturación a partir del oxígeno gaseoso concentrado generado por una de estas máquinas. Hay marcas de conos de saturación que logran transferir desde 0,2 a 4,9 kilos de oxígeno por hora a 25 miligramos por litro, con caudales entre 170 a 2.300 litros por minuto. Este es un detalle informativo para aquellos que están trabajando con recirculación. Es algo que los que hacen RAS tienen que saber. Y aquí está la imagen del cono de saturación, también conocidos como contactor de burbujas de flujo descendente o cono Spice. Y aquí a la derecha ustedes pueden ver los difusores. Por aquí no va a salir gas, por aquí va a salir una agua súper saturada de oxígeno, como por ejemplo 25 miligramos de oxígeno por litro. Algunos se puede preguntar, ¿pero eso no va a provocar la enfermedad de las burbujas en los animales? No lo va a hacer porque el oxígeno inmediatamente se diluye en el cuerpo de agua y comienza a caer inmediatamente su concentración. Además, cuando se utiliza estos sistemas de oxígeno concentrado, oxígeno puro, la respiración del cuerpo de agua es tan alta que el oxígeno se consume rápidamente. No hay ningún problema de que suframos un evento de supersaturación. Esta es una imagen de más o menos cómo funcionan los conos de saturación. Aquí tenemos el afluente, aquí viene el agua, la bombeamos y arriba se encuentra con el oxígeno concentrado que viene del generador. Y esta mezcla, comienza a bajar en este contactor. Pero todavía no se mezclan porque uno está en la fase gaseosa y el otro está en la fase líquida. Y más o menos funciona como esta figura que estamos mostrando aquí. Recuerden que les dije que cuando aumenta el diámetro del cono invertido, la velocidad del agua baja y se iguala con la flotabilidad de las burbujas, dándole tiempo a que todas esas burbujas logren disolverse en el cuerpo de agua. Una vez que todo se ha disuelto, entonces el agua supersaturada de oxígeno sigue hacia el tanque de cultivo. El oxígeno líquido, lo mencionamos ayer, también es muy utilizado en sistemas de recirculación. Un litro de oxígeno líquido equivale a 0,85 metros cúbicos de oxígeno gaseoso puro. La presión dentro de los contenedores varía de 10 a 14 atmósferas. Como una atmósfera de oxígeno líquido hierve a menos 182,96 grados Celsius, es necesario
que se lo almacene en tanques criogénicos con aislamiento térmico. Esos tanques criogénicos tienen una temperatura de hasta menos 238 grados Celsius. Y antes de ser usado, este oxígeno líquido debe ser vaporizado a través de un intercambiador de calor, también conocido como columna de gasificación. Entonces observen aquí en esta figura, este es el cilindro criogénico y esta es la tubería que conduce el oxígeno líquido para la columna de gasificación. Y por medio de la temperatura, el oxígeno líquido se vuelve gaseoso en altísima presión, tal como vimos ahí. El oxígeno va a ser inyectado altamente concentrado para poder ser distribuido en nuestras unidades de cultivo. Otra forma química de levantar el oxígeno es por medio del uso del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, cuando entra en contacto con el agua, libera una molécula de oxígeno. Y este es el oxígeno que nuestros animales pueden estar utilizando. De un tiempo a esta parte, el uso de agua oxigenada se ha vuelto rutina en el Ecuador. Y las concentraciones a ser aplicadas varían de 8 a 30 litros de agua oxigenada por hectárea, dependiendo del susto que lleva el acuicultor cuando ve que el animal se levanta. Otra forma química de levantar el oxígeno es por medio de la aplicación del nitrato de sodio, que un tiempo estuvo circulando en el Ecuador, que era bastante caro, conocido como Nutrilake. El nitrato de sodio, cuando entra en contacto con el agua, se transforma en nitrito de sodio y libera una molécula de oxígeno. Y las concentraciones que estaban siendo aplicadas eran de 50 kilos por hectárea para principalmente oxidar suelos anaerobios. Si mis suelos están podridos o están cargados de materia orgánica o tienen demasiados coloides, es una buena idea utilizar este recurso. Observen esta foto. La figura de la izquierda sería el fondo, el coloide orgánico antes de la aplicación del nitrato. Y el de la derecha, que ya está un poco más aceptable, menos oloroso, sería después de la aplicación del nitrato. Esta foto me lo mandó un técnico de una de las grandes empresas que hay en el Ecuador, en que tenían problemas muy serios con coloides. Se le hizo esa recomendación y tuvo una mejoría bien significativa en términos de disminución del coloide. Ya que hablamos de coloide y de materia orgánica, vamos a detenernos un poco para hablar de este parámetro. La materia orgánica vendría a ser el conjunto de restos de alimentos no consumidos, heces, plantas y animales muertos en estado de descomposición, incorporados en el suelo o sedimentados bajo la forma de coloide orgánico. Si ustedes observan a este gordito que está llevando un saco de cal, él no está apoyándose en el suelo, está hundiéndose en el coloide orgánico. El coloide orgánico es una materia que está en un proceso de descomposición muy lento por la falta de oxígeno. Las bacterias aerobias, que son rápidas en descomponer esta materia orgánica, no están trabajando como debe ser porque simplemente les falta lo principal, que es el oxígeno. Podemos afirmar de que la materia orgánica es el enemigo número 1 del oxígeno disuelto. Eso hay que tener bien claro, señores. La materia orgánica es el enemigo número 1 del oxígeno disuelto. Cuando mostramos nuestro gráfico de capacidad de carga, dijimos de que el oxígeno es el principal incentivo y el principal limitante es la falta de oxígeno. Pero el encargado de eliminar el oxígeno que tenemos en el agua es justamente la materia orgánica. Miren, este atleta entró en una unidad de cultivo y se levanta una estela de color negro. No se puede preguntar, pero ¿qué cosa está pasando aquí? Simplemente el individuo con los pies está removiendo el color orgánico que está acumulado en el fondo. Esta foto la tomé en Honduras. Me llamó mucho la atención porque era un cultivo que estaba más o menos a la mitad de tiempo
Y la persona encargada me decía de que los animales no se veían bien, no estaban creciendo como debería. Entonces hicimos un atarrayado y sacamos animales letárgicos. Todos estaban letárgicos. Entonces la conclusión a la que llegamos es que estaban intoxicados con sulfuro de hidrógeno. Y el sulfuro de hidrógeno es fácil de reconocerlo por la nariz. Tiene olor a huevo podrido. Caso ustedes huelan huevo podrido en una unidad de cultivo, con toda seguridad se trata de sulfuro de hidrógeno, que es un gas que se produce por acción bacteriana en condiciones anaerobias. Aquí en esta foto que tomé en Tumbes podemos ver la acumulación del coloide orgánico anaerobio. Y aquí sí hay una alta producción de sulfuro de hidrógeno, que es un gas bastante tóxico. La recomendación que fue dado a los técnicos de esta camaronera es hacer lo posible por retirar este coloide acumulado. ¿Y por qué este coloide se está acumulando? Lo más probable es por proliferación de cianobacterias. Las bacterias, cuando deciden hacer bloom, comienzan a formar unas natas que son arrastradas por el viento. Ustedes pueden ver que las olas nos dicen claramente cuál es la dirección del viento, y en la orilla lógicamente se depositan y se pudren. Y esto acaba intoxicando a los animales de cultivo. Esta foto la tomé, creo que en Nicaragua fue. Este es un suelo que desde lejos ya olía mal. Y la explicación es porque estaba con 6 a 8% de materia orgánica incorporada. Aquí no vemos coloide. Lo que vemos es suelo rico en materia orgánica. Es posible caminar por esta superficie sin hundirse. Uno se hunde solamente cuando hay un coloide orgánico. Pero aquí sí el suelo está negro. Y cuando se hace un análisis, la cantidad de materia orgánica o de carbono se encuentra de que tiene una cantidad superior a lo recomendado. La materia orgánica tiene una relación muy estrecha con el sulfuro de hidrógeno, con la aparición de vibrios y con las cianobacterias. Todos los que trabajamos con camarones sabemos de que el vibrio es el enemigo público número 1 de nuestros animales de cultivo. Provocan muchísimos problemas. Y las cianobacterias también, como por ejemplo los blooms catastróficos o el off-flavor. Pero vamos a centrarnos al sulfuro de hidrógeno. En este trabajo publicado el año 2017, nos habla sobre los efectos que tiene la exposición de litopenos banamei al sulfuro de hidrógeno. Entonces, ellos hicieron un análisis muy interesante de la microbiología de la unidad de cultivo. Sembraron todas las bacterias y aquí, señalado por esta flecha roja, aparece nuestro vibrio. Entonces, observen de que el control viene a ser esta barra más pequeña y el tratamiento viene a ser esta barra cuadriculada. Esto significa que aquí existe una concentración significativamente superior al control, donde no hay exposición con sulfuro de hidrógeno. ¿Cuánto es 425 microgramos por litro? Es 0,42 miligramos por litro. Es una cantidad ínfima, pero que favorece el crecimiento del vibrio. Y el vibrio a veces nos causa serios problemas, sobre todo cuando el animal está expuesto a bajas concentraciones de oxígeno. Recuerden lo que mostramos el día de ayer. En solo 4 horas que el animal es expuesto a concentraciones, a saturaciones de oxígeno por debajo del 50%, disminuye la concentración de los hemocitos. Y es en la figura del hemocito que están todas las defensas del camarón. No es buen negocio que haya bajo oxígeno, porque los vibrios, que son oportunistas, pueden atacar a nuestros animales. Y un dato curioso que estos autores encontraron es que el epitelio intestinal disminuye de tamaño.
Este es el control, vendría a ser el epitelio intestinal de los animales que no fueron sometidos a sulfuro de hidrógeno. Unos que fueron sometidos a esa concentración de 0,42. No hay diferencia significativa desde el punto de vista estadístico, pero cuando la concentración es de 0,85, sí hay una reducción significativa de la altura del epitelio. Pero, ¿y qué nos interesa que el epitelio tenga menor longitud? ¿Qué opinan ustedes, señores? Piensen un poco. Seguramente el camarón se va a poner triste o se va a quejar con el técnico. ¿Qué le puede pasar a un animal si disminuye la longitud del epitelio intestinal? Seguramente alguien ya ha escrito que eso tiene que ver mucho con la digestión de los alimentos. Es lo mismo que nos pasa a nosotros los seres humanos. Nuestro intestino está lleno de vellosidades intestinales. Cuanto más vellosidades intestinales tengamos, mejor será la absorción de nutrientes. Lo mismo sucede con el camarón. Pero ¿qué podemos hacer para que el camarón digiera mal el alimento caro que le estamos dando? Es someterlo a una intoxicación con sulfuro de hidrógeno, a una concentración de por lo menos 0,85 miligramos por litro. La acumulación de materia orgánica es inversamente proporcional al oxígeno. Observen cómo estos parámetros son antagónicos. Si hay bastante oxígeno, habrá menos acumulación de materia orgánica. Sin embargo, esta materia orgánica es directamente proporcional al exceso de alimento o a la mala calidad del alimento. Y también a la profundidad. ¿Por qué a la profundidad? Porque, tal como lo hemos visto, existe una estratificación. El día de ayer mostramos el comportamiento de la luz dentro de la columna de agua. La luz entra, sufre una refracción, pero también sufre una atenuación debido a la turbidez. Cuanto más profundo es el estanque, menos luz llegará al fondo y es ahí donde comenzará a escasear el oxígeno. Entonces ahí prácticamente le estamos abriendo las puertas a la acumulación de la materia orgánica. La mayoría de nuestras unidades de cultivos tienen este formato. Hay una parte somera por donde captamos el agua, cerca del canal de abastecimiento, y hay una parte más profunda, cerca del canal de drenaje. En la parte somera, que es menos profunda, hay más luz, hay más oxígeno, y la materia orgánica se descompone rápidamente y no se acumula. ¿Por qué la materia orgánica se descompone rápidamente y no se acumula? Porque hay oxígeno. ¿Qué pasa cuando la columna de agua es superior a 1,5 metros? Hay menos luz, hay menos oxígeno, la materia orgánica se descompone lentamente y por lo tanto se acumula. La pregunta entonces sería, ¿por qué la materia orgánica se acumula? Porque no hay oxígeno. Y no solo en la parte profunda de la unidad de cultivo, producto de la topografía, es que se va a acumular la materia orgánica o los colores, también se va a acumular en los préstamos. Y los préstamos deben ser considerados como enemigos de la productividad. Realmente estos préstamos son errores de ingeniería que se cometen con bastante frecuencia y realmente no deberían existir. Como dicen en el Ecuador, es más ventaja tener un estanque bajo la forma de batea. Batea significa que no vamos a encontrar préstamos, porque los préstamos son trampas para poder acumular la materia orgánica. Y aquí les presento un préstamo. Esta imagen tomada en una camaronera de Río Grande do Norte, en el Brasil, llama la atención de que el estanque ya ha sido cosechado. Sin embargo, todavía queda agua. ¿Por qué queda agua? Por el préstamo. El préstamo generalmente tiene una superficie inferior por debajo de la compuerta. Es por eso que nunca drena. Y si no drena,
el oxígeno atmosférico no entrará en contacto con la materia orgánica. Por lo tanto, se queda ahí, se acumula. Otra imagen, préstamos en el Ecuador. Tampoco es posible drenarlos totalmente. Es aquí donde se va a acumular la materia orgánica. Préstamo en Venezuela está completamente tapado ya porque todo esto que ustedes están viendo aquí es coloide orgánico. Ahora sí vemos un suelo tipo batea con apenas un ex préstamo. Este préstamo fue rellenado raspando la superficie para evitar la acumulación de materia orgánica. Y observen que el color del suelo es muy diferente. No hay acumulación de agua después de la cosecha. Y el suelo no está negro porque la materia orgánica es menor de 4% hasta el final del cultivo. Entonces aquí tenemos un número de la suerte, señores. Tenemos que anotarlo. 4% es lo máximo de materia orgánica incorporada que el fondo de nuestras unidades de cultivo deben tener, sean camarones, sean tilapias. Aquí lo que vemos es acumulación de coloide orgánico. Yo creo que todos ya nos hemos topado con este tipo de fenómeno. El coloide orgánico no es suelo. Esto que está aquí no es suelo. A veces se engaña porque la capa superior, mire, está de color claro, pero 1 milímetro abajo está de color negro. ¿Por qué está de color negro? Porque no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, podemos decir que la materia orgánica se está descomponiendo con un metabolismo de tipo anaerobio, lo cual es fatal porque están generando gases tóxicos, como es el amonio, como es el sulfuro de hidrógeno y como es el gas metano. Les voy a pasar este video de una camaronera que visité en el Ecuador que me llamó mucho la atención porque tenía coloide orgánico en la mesa. Se trataba de una piscina tipo batea, pero la mesa estaba con coloide orgánico. Camine. Y ahora regrese más por acá, más cerca al agua. Regrese, regrese. Para acá, para acá, para acá. No se meta al agua, solo por el suelo. École. Muchas gracias. ¿Cómo es posible, señores, de que exista coloide orgánico en la mesa? Entonces les dejo esa pregunta, vamos a ver si me la responden mañana. Pueden lanzar sus hipótesis y mañana me las comunican y entonces las respondemos con mucho gusto. Camine. Perdón. Miren, acá hay un individuo que está tratando de llegar a la mesa, pero primero tiene que pasar por el préstamo, que está completamente colmatado de coloide. Este aquí ya le está llegando prácticamente a la cintura. Ha habido casos de gente que ha desaparecido en el préstamo porque es tanto barro anaerobio que simplemente desaparece. Y después se llama a la policía, hay que buscar, hay que drenar hasta que por fin le encontrás. Mentira, estoy bromeando con ustedes, no se la vayan a creer. Entonces, señores, no hay que olvidarnos que no debemos permitir más de 4% de materia orgánica en el suelo. No confundir coloide orgánico con materia orgánica. Una vez que a una camaronera que estaba visitando, no recuerdo si era México o Venezuela, dejé dicho de que hagan análisis de la materia orgánica del fondo y certifíquense de que no tenga más de 4%. Pues a la semana me llamaron por teléfono completamente desesperados porque el resultado del laboratorio les había dado 30% de materia orgánica. Entonces, obviamente, el técnico no colectó suelo, lo que colectó fue coloide orgánico y fue eso lo que mandó al laboratorio. Es por eso que casi tuvo un derrame y tuvo que llamarla por teléfono. Felizmente, se logró tranquilizar cuando se le explicó que lo que había mandado a analizar era el coloide orgánico y no el suelo en sí, propiamente dicho.
Casi la mitad de la materia orgánica es carbono. Y hay dos formas de determinar la materia orgánica en el suelo. El primero, más simple, es por medio de la mufla. Una muestra de suelo es pesada, después se la incinera a 500 grados centígrados, después se vuelve a pesar y lo que se evaporó corresponde a la materia orgánica. También existe un método químico que se llama el método del dicromato, que es mucho más preciso, dicromato de potasio. Los valores nos va a venir bajo la forma de carbono orgánico. Para poder transformar el dato de carbono orgánico en materia orgánica, basta multiplicar por el factor 1,7. Muchos de nosotros a veces cogemos muestras de suelo y las mandamos a los laboratorios y a veces en vez de resultados de porcentaje de materia orgánica, nos llega porcentaje de carbono orgánico y nos confundimos. Entonces, este slide es para que no nos olvidemos de que el carbono orgánico es lo mismo que la materia orgánica. Solo que no hay que olvidarnos de multiplicarlo por 1,7. Muy bien, finalmente llegamos al capítulo de aireación mecánica. Vamos a tratar este tema que es muy interesante. Este debe ser considerado como un incentivo de productividad, tal como vimos el día de ayer cuando les mostraba las fotos de capacidad de carga, haciendo la analogía de la motocicleta. Estos incentivos hacen con que podamos cosechar más animales por hectárea. Inclusive acortar más el ciclo porque los animales teniendo oxígeno por encima del 50% de la saturación van a poder metabolizar mejor el alimento que le estamos ofreciendo a las unidades de cultivo. Existen aireadores de todos los tipos. Los que mostré anteriormente son eléctricos, todos ellos. Tenemos aireadores de superficie, como estos dos que aparecen aquí. Tenemos también aireadores de inyección, utilizando el principio de Venturi, que succiona aire y lo proyecta y lo mezcla en el agua en alta presión por medio de una turbina. Y también tenemos estos aparatos llamados circuladores, que no vienen a ser aireadores, pero sí son colocados en los préstamos. Miren qué interesante. Esta foto la tomé en Venezuela y hubo necesidad de construir estos aparatos circuladores porque los préstamos tenían 4 metros de profundidad. Entonces, para no acumular el color orgánico, tenían que utilizar este tipo de aparatos. También existe la aireación de emergencia, cuando no tenemos energía eléctrica o cuando al viento se le ocurre soplar y estamos en una crisis de oxígeno, podemos entonces utilizar este tipo de aireadores. Como estos aireadores son grandes, podemos acoplarlos a motores diésel de bastantes caballos o acoplarlos al eje de un tractor que también tiene bastantes caballos y hacer con que gire rápidamente. Estos aireadores de emergencia son más efectivos en el caso de los peces que los camarones. Que los peces cuando están con la boca afuera, boqueando por la falta de oxígeno y apenas sienten que hay turbulencia en una región de la unidad de cultivo, vuelan, prácticamente vuelan y se acumulan alrededor de la fuente de aireación, cosa que nuestros camarones no logran hacer. Es por eso que tenemos que recurrir a artificios como el uso del peróxido de hidrógeno, porque el camarón cuando se estresa simplemente se entierra y se muere enterrado, sobre todo si es que está mudando. Esta es una imagen que me proporcionó el doctor Lin Suwan. Es como se cultiva en el sudeste asiático, cultivos intensivos de camarones. Estamos hablando de 120 animales por metro cuadrado en estanques con liner. Reparen de que los aireadores están prendidos durante el día porque la fotosíntesis no se da abasto para colocar oxígeno dentro de la unidad de cultivo.
La aireación para pequeños volúmenes de agua también es importante analizarlo porque tenemos tanques de cultivo de tilapias de 7 metros de diámetro, es utilizado en México. También tenemos los reseways o los precriaderos superintensivos en el cultivo de los camarones y para eso utilizamos otro tipo de aparatos, como es el caso de los sopladores o de los compresores. Los sopladores acostumbran proporcionar altos volúmenes de aire a baja presión y los compresores proporcionan pequeños volúmenes de agua a alta presión. Lo que vemos en esta imagen son los blowers o sopladores. El aire proporcionado tanto por sopladores como por compresores debe ser capaz de vencer la presión hidrostática. ¿Ustedes recuerdan qué cosa es la presión hidrostática? Es el peso de la columna de agua, la cual suele ser de 76 milímetros de mercurio por cada metro de profundidad. Y los difusores que están en el otro extremo del soplador o del compresor tienen que ser también eficientes. Estos se encargan de difundir, en otras palabras, dispersar el aire que fue generado por estos aparatos. Las piedras de aireación son muy poco eficientes para la transferencia de oxígeno. Tienen una eficiencia de 3 a 7%. Pero sí son adecuados apenas cuando las cargas de biomasa son bajas y cuando se practican altas tasas de recambio de agua. En ese caso sí se justifica colocar piedras de aireación. Y de hecho todos los acuarios de las casas utilizan piedras de aireación porque los volúmenes son muy pequeños. Bueno, y aquí llegamos a una pregunta importante. ¿Cómo escoger aireadores? ¿Qué criterios debemos utilizar para escoger aireadores? A ver, si yo les preguntase, ¿cómo escogen ustedes un automóvil? Digamos que se sacaron la lotería o recibieron un bono importante en la camaronera o en la piscicultura y quieren comprarse un automóvil nuevo. ¿Qué criterios ustedes observan para escoger un carro que ustedes consideren bueno? Bueno, alguno puede decir que el carro sea bonito, otro me puede decir que sea ni muy grande ni muy pequeño, otro que tenga muy buena suspensión, es un criterio también válido, sobre todo cuando se anda en el campo. Me pueden decir que sea económico. Bueno, el carro económico para andar en la ciudad es una buena elección, pero un carro de baja potencia no es una buena elección cuando quiero subir a la sierra, por ejemplo, o tengo que andar en el campo. O de repente un automóvil que tenga doble tracción porque me voy a meter al barro. En fin, hay criterios que se deben utilizar para poder escoger adecuadamente el carro que queremos comprar. Y aquí surge la pregunta, ¿y en el caso de los aireadores, qué criterios uno debe observar? La mayoría de nosotros escoge aireadores cuando vamos a las ferias de acuicultura. Ustedes deben de haber visto que casi todos los congresos de acuicultura siempre tienen al lado una feria de equipos, de productos de los más diversos para hacer nuestra vida de acuicultores más fácil. Entonces encontramos aireadores que de solo mirarlos uno ya medio que le da fiebre. Imagínense, este aireador no se parece a la ametralladora de Rambo. Parece que es impresionante este aireador porque tiene un diseño, un design fantástico y tiene inclusive la turbina en acero inox y tiene 3 flotadores. Qué cosa tan bonita. O este otro aireador, miren la disposición de las paletas, el helicoidal, ¿será que es más eficiente? O este modesto aireador que es cuadradito, ¿qué tendrá de bueno este aireador en relación a un aireador de paletas? Hay otros que no son muy simpáticos, pero el color nos puede llamar la atención. Por ejemplo, a los centroamericanos, estoy seguro que les debe gustar este aireador porque tiene los colores de su bandera. La mayoría de las banderas en Centroamérica son azul y blanco. En fin, ¿cómo debemos hacer para escoger aireadores? Lo que no debemos hacer, señores, es pensar que todos los aireadores son iguales.
Eso es un gran error. No todos los aireadores son iguales. Por lo tanto, no es válido decir que voy a colocar tantos HPs en función de la biomasa que tengo en la unidad de cultivo. Porque los aireadores son diferentes. No es posible entonces considerarlos todos como siendo de la misma categoría. Para saber si un aireador es mejor que el otro, necesitamos determinar dos variables. La primera es el sort, que quiere decir la cantidad de kilogramos de oxígeno que un aireador puede transferir por hora. Observen que estoy hablando de la palabra transferir, no estoy hablando de producir. Apenas la oxigenación produce, pero la aireación transfiere. ¿Qué cosa transfiere? Oxígeno. ¿De dónde? De la atmósfera. ¿Para dónde? Para dentro del agua. Haciendo hincapié en que esto solo va a ser posible la difusión caso el oxígeno se encuentre subsaturado dentro del agua. Y otro criterio que debo llevar en consideración es el SAE. Esto vendría a ser la eficiencia del aireador, que vendría a ser la cantidad de kilos que el aireador logra transferir por cada kilowatt hora de energía consumida. Muy bien, el SORT viene a ser definido como la tasa patrón de transferencia del oxígeno, cuyas unidades son los kilos de oxígeno por hora. Y como ya dijimos, es la capacidad que puedo transferir en un cuerpo de agua limpia en una hora de funcionamiento a 20 grados Celsius en un agua que no tenga nada de oxígeno. Por lo tanto, la concentración del oxígeno tiene que ser de 0 miligramos por litro. De tal forma que aquí vemos dos aireadores. El de la izquierda provoca mayor turbulencia. Puedo deducir que tiene mayor sort. Y el de la derecha produce menos turbulencia. Por lo tanto, puedo deducir que tiene un menos sort. Repitiendo que el sort es la cantidad de kilogramos de oxígeno que el aireador transfiere desde la atmósfera para el agua en una hora de funcionamiento. ¿Y qué sería el SAE? El SAE vendría a ser la eficiencia patrón del aireador, cuyas unidades ya las dijimos. Viene a ser la cantidad de oxígeno que un aireador puede transferir para un cuerpo de agua limpia en función de la energía consumida. El aparato de la izquierda tiene un mayor SAE, por lo tanto es más eficiente. Y el aparato de la derecha tiene menor SAE, por lo tanto es considerado menos eficiente. Aquí les presento un trabajo que logramos publicar en la revista Aquaculture Engineering en el año 2007 con un alumno de maestría. Este trabajo fue financiado por la Bernauer Acuicultura del Brasil en Blumenau. La pregunta fue, ¿es posible que la salinidad afecte el SORT de los aireadores, tanto de paletas como las turbinas inyectores? ¿Qué opinan ustedes, señores? ¿La salinidad tendrá algo que ver? Por lo visto sí, porque tal como vimos el día de ayer, la solubilidad del oxígeno en el agua salada es mucho menor que en el agua dulce. Recuerden, la concentración del oxígeno es inversamente proporcional a la salinidad y a la temperatura. Hay más oxígeno en el agua dulce que en el agua salada. Entonces era de esperarse de que los aireadores fuesen menos eficientes en agua salada que en agua dulce debido a la solubilidad. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Voy a tratar de explicar este gráfico. Aquí tenemos la cantidad de kilogramos de oxígeno por hora producido, no producido, sino transferido por el aireador. Y aquí arriba tenemos la salinidad que va de 0 hasta 40 partes por mil, subiendo la salinidad de 5 en 5. Y aquí abajo tenemos los valores de SORT, o sea, de los kilogramos de oxígeno por hora. La curva de color anaranjado representa el aireador de paletas. Sería el aireador B209. No sé si todavía lo fabrican, tal vez ya no. Y la
curva de color verde representa el inyector, también de la misma compañía que utiliza el principio de Venturi. Ambos motores son de 2 HPs. Entonces, ¿qué cosa podemos observar en este gráfico? Dos cosas. En primer lugar, cuanto mayor es la salinidad, mayor es el SORT. Pero ¿cómo es posible eso si hemos dicho de que la solubilidad del oxígeno es inversamente proporcional a la salinidad? Otra cosa que podemos notar en este gráfico es que los inyectores de aire son menos eficientes que los aireadores de paletas. Esa es una pregunta también que vamos a tratar de explicar a qué se debe. Pero primero vamos a agarrarnos con la salinidad. Aquí vemos un aireador trabajando en agua dulce. Si ustedes pueden observar, las gotas que produce el impacto de la paleta con el agua son grandes. Y aquí está representado como una gota bastante grande. Esa gota tiene una superficie. Y esa superficie será la encargada del intercambio de gases. Si el oxígeno está subsaturado dentro de esa agua, el oxígeno va a entrar por difusión. Pero la gota es grande. ¿Y por qué es grande? Debido a la menor tensión superficial del agua dulce. Diferente de lo que sucede con el agua salada. Aquí lo que tenemos son varias gotas pequeñas, debido a que la tensión superficial es mayor. ¿Por qué es mayor? Debido a la salinidad. En vez de tener una gota grande, lo que tengo son varias gotas pequeñas. Si yo pudiese calcular la superficie la sumatoria de la superficie de las gotas pequeñas y compararlas con el ejemplo anterior, obviamente aquí tengo mayor superficie de captación de gases. Eso explica por qué los aireadores son más eficientes en agua salada que en agua dulce, a pesar de que la solubilidad del oxígeno es menor en agua salada. Este efecto de la tensión superficial con el tamaño de la burbuja puede ser imitado utilizando mangueras polidifusoras, que seguramente todos nosotros conocemos. Estas mangueras producen burbujas muy finas. Se comportan como que si un aireador estuviese trabajando en agua salada. Por lo tanto, podríamos tener el beneficio de un SORT un poco mayor si trabajásemos en agua dulce, pero utilizásemos mangueras polidifusoras. Aquí vemos la comparación. Esta es la burbuja de aire producida por un difusor común y corriente. Tiene un diámetro de 20 milímetros, pero una burbuja producida según el fabricante, utilizando el artefacto AeroTube, tendrá 3 milímetros. Por lo tanto, tendremos varias pequeñas burbujas cuando se compara a un difusor común y corriente. Entonces, ¿cuál es más eficiente? ¿El aireador de paletas o la turbina inyectora? Ustedes saben que en las camaroneras o en las pisciculturas encontramos principalmente estos dos aparatos: aireadores de paletas o turbinas inyectoras. Observen una cosa interesante. El aireador de paletas está lanzando agua en el aire. Diferente de la turbina inyectora. Lo que la turbina inyectora, como su nombre ya lo dice, está inyectando aire en el agua. ¿Y a qué se debe esa diferencia de eficiencia por estas características? Vamos a ver aquí. Este aireador de paletas, como dijimos, lanza agua en el aire. Y la turbina inyecta aire en el agua. Si pudiésemos verlo en un microscopio, vamos a tratar de encontrar algo similar a lo que voy a explicar ahora. Aquí tenemos el aireador de paletas que lanza agua en el aire. Esto que ustedes están viendo aquí es una gota de agua. Y esto que está alrededor es la atmósfera. Ustedes saben que la atmósfera tiene oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno penetra libremente en la gota de agua.
Repitiendo, siempre y cuando no exista oxígeno dentro de esa agua, porque si no, la ruta es al contrario. ¿Y qué pasa cuando yo introduzco una burbuja de aire dentro del agua? El oxígeno va a tener que salir de dentro de la burbuja para poder llegar al agua. Pero aquí hay un problema, y ese problema se llama presión hidrostática. La presión hidrostática ofrece resistencia para el libre flujo del oxígeno que se encuentra dentro de la burbuja. Por lo tanto, señores, aquellos aireadores que lanzan agua en el aire son más eficientes que aquellos que lanzan aire dentro del agua. Bueno, y así llegamos entonces al cálculo del SOR y del SAE. ¿Cómo vamos a hacer para medir la eficiencia del aireador? Para eso necesitamos de un cuerpo de agua. Puede ser la propia agua de la piscina, como puede ser agua limpia. Necesitamos de un aireador que vamos a probar y también necesitamos algunos reactivos y algunos aparatos. Como reactivos podemos utilizar el sulfito de sodio a una tasa de 10 miligramos por litro de agua y por cada miligramo de oxígeno presente en esta agua. Y también vamos a necesitar de un catalizador. Este catalizador se llama cloruro de cobalto, a razón de 0,1 miligramos por cada litro de agua. Y como aparatos, obviamente, vamos a necesitar un oxigenómetro, termómetro y cronómetro. ¿Para qué? Para poder desarrollar esta ecuación. Me olvidé de preguntarle a Edgar si en el momento de la inscripción todos los participantes habían recibido las tablas de saturación de oxígeno, de respiración y también las ecuaciones. Bueno, después Edgar me contará, pero se supone que ustedes deben de tener la lista de ecuaciones que vamos a utilizar cuando lleguemos a hacer los ejercicios. Bueno, en el momento de los ejercicios vamos a aplicar estas ecuaciones. No se asusten con esto que está aquí. Es relativamente bien fácil de hacerlo. Cuando uno prueba la eficiencia de un aireador, lo primero que tenemos que hacer es pesar esos reactivos que les mencioné en función del volumen del agua y también en función de la cantidad de oxígeno que existe. Entonces aquí ven, vamos a una alumna de Ingeniería de Acuicultura que está pesando el metabisulfito de sodio. Aquí los muchachos ya lo están distribuyendo el reactivo. Se espera que el oxígeno llegue a cero. Estos reactivos secuestran todo el oxígeno. Y una vez que el oxígeno está en cero, se prende el aireador. Y el oxígeno va siendo registrado minuto a minuto para poder determinar en cuánto tiempo recuperamos el 70% de la saturación que fue perdido por efecto de los reactivos químicos. Las pruebas del aireador es cuando no estoy decidido, por ejemplo, por una marca. Entonces lo que debo hacer es obtener los aireadores de las marcas que más o menos me han gustado y debo hacer pruebas de orden simultáneo. Es como una carrera. El que llega primero es el que gana. ¿Y quién es el que llega primero? Es aquel que logra saturar más rápido el oxígeno que ha sido retirado por medio de los reactivos, tal como vemos aquí. Aquí vamos a probar dos aireadores de paletas con motores de 2 HP. En otras palabras, con 1,48 kilowatts de consumo de energía. Los aireadores son puestos lado a lado. El volumen es idéntico. La salinidad también es idéntica. La tensión de energía tiene que ser chequeada. Si ustedes pueden observar, estos dos aireadores son prácticamente iguales. La única diferencia es que este aireador que está aquí tiene un sombrerito y el otro no tiene sombrerito. ¿Cuál será más eficiente? Prendemos los aireadores y
Instintivamente ya podemos ver cuál de ellos es más eficiente. ¿Qué opinan ustedes, señores? ¿Cuál será más eficiente, el aireador de la izquierda o el aireador de la derecha? ¿Cuál produce más turbulencia? ¿Cuál es el aireador más escandaloso, más pirotécnico? Obviamente el de la izquierda. El de la izquierda es que está levantando más agua y de eso se trata. El aireador mecánico levanta agua y lo coloca en el aire para que el oxígeno atmosférico pueda difundir libremente dentro de esa agua. Después de hacer los cálculos que vamos a enseñarles más adelante, descubrimos que el aireador de la izquierda logra transferir 2,3 kilogramos de oxígeno por hora y el de la derecha 1,9 kilos de oxígeno por hora. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué si los aireadores son iguales y tienen la misma potencia, uno transfiere más oxígeno y el otro menos? Eso jamás lo vamos a saber, señores. Eso va a depender de un estudio muy profundo sobre la ingeniería de cada aparato. Por eso les decía, el primer error en el momento de comprar un aireador es pensar que todos son iguales. No todos son iguales. Siempre hay diferencias. Estos aireadores que fueron probados en la camaronera cartagenera, en Colombia, aquí lo estoy viendo de otro ángulo, miren de costado. Este es el agua que logra levantar el aireador que es menos eficiente. Aquel que me transfiere solo 1,9 kilos de oxígeno por hora. Si trazamos vectores, podemos ver de que el volumen del agua se restringe a esta área. Y la altura no es tan alta tampoco en relación a las paletas. Me refiero a la altura de proyección de del agua. Y miren este otro aireador, aquel que logra transferir 2,3 kilos de oxígeno por hora. Observen la cantidad de agua que levanta. Si trazamos vectores, queda evidente de que este aparato es el que debemos escoger. Bueno, estas fotos que les muestro se refieren a una consultoría. Uno de los aireadores, el menos eficiente, era $20 más barato. Y el más eficiente era $20 más barato. La propuesta de compra era adquirir 5,000 aparatos. Por eso contrataron la consultoría y adivinen, señores, ustedes, ¿cuál aireador escogió la empresa para comprar? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Los que dijeron el de la izquierda se equivocaron. Compraron 5,000 aparatos de la derecha. ¿Por qué hacemos eso nosotros? Porque somos latinoamericanos. Pero a la larga, lo barato nos sale caro. Por ahorrarnos $20 por aparato, decidimos invertir en un aireador de baja eficiencia. No sé realmente ni por qué contrataron la consultoría, porque igual no me iban a hacer caso. Aquí estamos viendo pruebas de aireadores. Esta prueba se hizo en Tumbes. El SORT fue de 2,1 kilos de oxígeno por hora en una salinidad de 15 partes por mil. Posiblemente si la salinidad fuese de 35 partes por mil, el SORT de este aparato sería de 2,5, por las razones que ya explicamos anteriormente. El SAE se obtiene dividiendo el SORT entre el consumo. Como se trata de un aparato de 2 HP, 2 HP equivale a 1,48 kilowatts. Entonces, dividiendo 2,1 entre 1,48, obtengo el SAE, que viene a ser 1,42 kilos de oxígeno por kilowatt hora. Para poder saber cuánto cuesta cada kilo de oxígeno transferido por este aparato, necesito dividir el SAE, este que está aquí, entre el precio del kilowatt. Nos vamos a la región de México, en que la energía eléctrica es barata. Según me informaron los amigos mexicanos, 1 kilowatt hora de energía eléctrica en México cuesta 4 centavos de dólar. Entonces divido estos 4 centavos entre el SAE. ¿Cuánto es el SAE? 1,42. Y con eso obtengo el precio del kilogramo de oxígeno transferido por este aparato. Pero este mismo aparato, si fuese prendido en Perú,
en que la energía es un poquito más cara. Estamos hablando de 7,4 centavos. El precio del kilogramo de oxígeno sube, ya sería de 5, aproximadamente 5 centavos de dólar. Por el simple hecho de que la energía eléctrica es un poquito más cara en el Perú. Y si nos vamos al Ecuador, aquí la cosa ya se complica porque el kilowatt hora cuesta 10 centavos. Es bastante caro. Y eso hace con que el precio del kilogramo del oxígeno suba para 7 centavos de dólar. Y si nos vamos a Colombia, donde el precio del kilowatt es de 0,13, vamos a tener que gastar casi 10 centavos por cada kilogramo de oxígeno transferido. Entonces vean cómo es importante tener en consideración el precio del kilowatt para poder ahorrarnos dinero en el momento de instalar aireadores eléctricos. Aquí hay otro ejemplo. Esta prueba fue hecha en el Ecuador con una salinidad de 23 partes por mil, pero utilizando energía monofásica. Ustedes saben que la energía monofásica tiene la mala costumbre de oscilar bastante, no es muy confiable. De cualquier forma, este aireador nos dio 2 kilos de oxígeno por hora. Dividiendo eso por el consumo de 1,48 kilowatts, obtuvimos un SAE de 1,35. Luego, dividiendo el precio entre el SAE, obtuvimos que cada kilogramo me va a costar un poco más de 7 centavos de dólar. Este otro aparato que también fue probado en México, en una salinidad de 26, realmente decepcionó porque nos dio apenas 1,6 kilos de oxígeno por hora. Por lo tanto, el SAE es de apenas 1,08 kilos de oxígeno por kilowatt hora. Dividiendo entonces el precio del kilowatt por el SAE, miren el precio del kilogramo de oxígeno producido por el aireador. 9 centavos. Y esta turbina inyectora, en una salida de 26 partes por mil, nos dio un SOR de 1,1. Dividiéndolo por su, como se trata de un motor de 2 HP, dividiendo por 1,48 kilowatts, nos da un SAE muy bajo, 0,74 kilos de oxígeno por cada kilowatt hora. Dividiendo entonces el precio del kilowatt ecuatoriano entre el SAE, miren cuánto nos cuesta un kilogramo de oxígeno transferido por este aparato. 13 centavos, es demasiado caro. ¿Por qué es demasiado caro? Primero, porque el aireador es poco eficiente por las razones que les expliqué. Se trata de un aireador que inyecta aire en el agua y no lo contrario, agua en el aire. Y también porque la energía no es muy barata, que digamos. Bueno, ¿y qué hay al respecto de los aireadores diésel? Ustedes saben de que en Ecuador mucha gente utiliza aireación diésel, pero en Perú no. Al contrario, en el Perú se utiliza mucho aireador eléctrico y en el Ecuador no se utilizan aireadores eléctricos. La razón es el precio del combustible, el precio de la energía. Esta prueba la hicimos con un aireador de 16 paletas acoplados a un motor diésel de 10 HP. Aquí está el motorcito. Este tiene un depósito de 15 litros y nos da 8 horas de autonomía. Y aquí tenemos el aparatito funcionando. Como tiene muchas paletas, es de esperarse que el SOR sea bastante alto, y de hecho lo es. Aquí estamos con un SOR de 8,5 kilos de oxígeno transferido en una hora de funcionamiento. ¿Cuánto consume por hora? 1,8 litros. ¿Cuánto cuesta un litro de diésel en el Ecuador? 24 centavos. Para poder calcular el precio del kilogramo, en vez de dividir el precio del combustible entre el SAE, ahora lo vamos a dividir entre el SOR. Ese es un detalle importante que debemos considerar en el momento de calcular la eficiencia de los aireadores a diésel. Repitiendo,
En el Ecuador, 1 kilogramo de oxígeno me va a costar 5 centavos. Pero si estuviésemos en Colombia, considerando de que el precio del diésel es un poco más caro, entonces el kilogramo de oxígeno producido por este aireador será de 11 centavos de dólar. Y si nos vamos al Perú, en que el diésel es carísimo, el kilogramo de oxígeno producido será de 20 centavos de dólar. Aquí está la explicación, señores, de por qué en Perú nadie utiliza aireadores a diésel y en el Ecuador casi todos utilizan aireador a diésel. Y si nos vamos a Brasil, pues ahí sí nos da un derrame porque aquí el diésel es bien caro. Cada kilogramo de oxígeno nos va a salir por 21 dólares. No es buen negocio utilizar aireadores diésel en el Brasil. La mayoría, casi todos, utilizan aireadores eléctricos. Bien, acá hay un trabajito que vale la pena analizarlo. Es el efecto de la velocidad de rotación de las paletas del aireador de tipo taiwanés. Trabajo publicado en el año 2002 en la revista Agriculture Engineering, donde nosotros publicamos con bastante frecuencia. Estos autores probaron rotaciones diferentes. Por ejemplo, aquí vemos la foto de un aireador que está girando a 77 revoluciones por minuto. Y acá abajo un aireador que está girando a 103 revoluciones por minuto. Y aquí entonces uno se pregunta, obviamente el de 103 revoluciones por minuto debe ser más eficiente que el de 77. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, cuanto mayor turbulencia, cuanto más escandaloso el aireador, mejor en términos de transferencia de oxígeno atmosférico dentro del agua. Sin embargo, lo que estos autores descubrieron es que la rotación de 87 revoluciones por minuto mantiene una estabilidad de transferencia de oxígeno mucho mejor que las otras rotaciones. Una vez le pregunté a Claudio Tesarolo, que es el gerente de la empresa, a qué se debía este fenómeno de que cuanto mayor la rotación, menor la eficiencia del aparato. Y él me dijo que eso se debe al fenómeno de cavitación. Claro que yo no sabía qué cosa era cavitación. Tuve que leer bastante para entender de que la cavitación es simplemente hacer aire cuando el giro de la paleta es muy rápido. Claudio me explicó que lo mismo sucede con los aviones a hélice. Si la hélice comienza a girar a mucha velocidad, la hélice no tiene apoyo porque ya no consigue coger aire para sustentarse, por lo tanto se va a pique. Un caso curioso lo vivencié en Guadalajara, en que la altitud es de 1565 metros sobre el nivel del mar. Recuerden lo que les dije al inicio, señores, la solubilidad del oxígeno es directamente proporcional a la presión barométrica. En otras palabras, tendré menos oxígeno en la altitud. Y allá se nos ocurrió probar la eficiencia de un inyector de turbina, motor de 1 HP, con 0,74 kilowatts de consumo. Bueno. Recuerden que ayer mostramos cómo calcular la presión barométrica, porque la única información que generalmente tenemos es de altitud. Pero gracias al cielo tenemos esta ecuación. Para poder deducir la presión barométrica en función de la altitud, simplemente sustituimos esta variable h. Y el resto son constantes. Entonces, en vez de h, aquí colocamos la altitud observada en Guadalajara, de 1565 metros sobre el nivel del mar. Y esto nos va a dar un resultado de 632 milímetros de mercurio. ¿Ustedes recuerdan cuál es la presión barométrica al nivel del mar? Yo sé que ustedes son muy buenos alumnos, deben de haber todos dicho que es 760 milímetros de mercurio. En otras palabras, aquí la presión barométrica es menor. Y esto necesariamente debe tener impacto en la eficiencia del aireador.
Bueno, los invitados del taller práctico midieron el oxígeno presente en el agua, midieron el volumen, midieron la salinidad. Bueno, ahí la salinidad es agua dulce porque estamos en continente, en la sierra. Y una vez calculado, esos reactivos fueron colocados dentro de la unidad de cultivo y se prendió el aparato. Y minuto a minuto se registra la reincorporación del oxígeno que fue perdido por acción de los reactivos. El resultado no fue muy entusiasmador. Demoró 45 minutos para alcanzar el 70% de la saturación. En otras palabras, estamos hablando de un SORT de 0,41 miligramos de oxígeno por hora y un SAE relativamente bajo, muy bajo, 0,54 miligramos de oxígeno por kilowatt. Si hacemos el cálculo con el costo de la energía en México, nos debe salir bastante carito el kilogramo de oxígeno. Si este aireador estuviese funcionando al nivel normal, probablemente el SOR sería el doble o tal vez un poco más, no tan bajo. Entonces es una desventaja que tenemos en la altitud. Aquellos que cultivan animales con cierta altitud van a tener la desventaja de la presión barométrica. Muy bien. Ahora que ya sabemos cómo se mide la eficiencia de un aireador, vamos a tratar de hablar de cuántos aireadores se deben colocar por estanque. Miren que la primera pregunta era bien clara. ¿Qué aireador debo escoger? Si ahora yo les hago la pregunta y les digo, a ver, señor, dígame usted, o dama, dígame usted, señora, por favor. ¿Qué características debe tener un aireador para mi unidad de cultivo, para mi granja, para mi camaronera? Ustedes me dirían, obviamente, aquel que tiene mejor SAE. O sea, aquel que coloca la mayor cantidad de kilos de oxígeno con el mínimo consumo de energía eléctrica. Entonces yo los felicitaría porque la respuesta es correcta. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Y cuántos aparatos debo colocar por estanque o por hectárea? Esta pregunta, señores, es fundamental porque la mayoría de nosotros desconocemos la respuesta. Seguramente ustedes deben de estar pensando de que eso va a depender de la densidad de los organismos. En parte, esa respuesta es correcta. Tiene que ver con la densidad de los organismos. El problema es que es muy difícil deducir a partir de la densidad de los organismos cuántos aireadores debemos colocar. Para poder saber el número de aireadores, lo que tenemos que averiguar es la respiración de la columna de agua, la respiración de los animales y la respiración del fondo. Y esto lo tenemos que contrastar con el SORT del aparato. El SORT ya explicamos en qué consiste, ya sabemos lo que es. Entonces aquí tenemos como una balanza, señores. En el numerador estará toda la demanda de oxígeno producido por estos tres factores y en el denominador tendremos el SORT. Entonces será una ecuación que vamos a tener que aprender a desarrollarla para poder hacer un cálculo correcto. El número de aireadores, señores, es inversamente proporcional a la salinidad y al SORT del aparato. Y es directamente proporcional a la demanda total de oxígeno y a la altitud, o sea, a la presión barométrica. ¿Por qué se necesitan menos aireadores cuando el agua es más salada? Por las razones que ya les expliqué. Eso se debe a la tensión superficial del agua salada que hace con que las gotas sean pequeñas. Y claro que si el aireador logra producir varios kilos de oxígeno por hora, cuando el motor está muy bien calibrado, las paletas también están bien diseñadas, los flotadores están completamente alineados, entonces sí es posible disminuir el número de aireadores. En contrapartida, si la demanda total de oxígeno es muy alta, como por ejemplo si tengo tremendos depósitos de coloide orgánico en el fondo, o si presento una unidad de cultivo en la altura,
lógicamente voy a necesitar de más aireadores. El número de aireadores se calcula primero determinando la demanda total de oxígeno de la unidad de cultivo y dividiéndola por la tasa de transferencia del oxígeno de la unidad de cultivo en función del SOR de los aireadores. Es aquí que entra. Cuanto mayor la demanda y menor el SOR, estamos fritos porque vamos a necesitar de muchos aireadores. Al contrario, si la demanda es pequeña y el aireador tiene un SOR bien alto, entonces podemos considerarnos afortunados porque tendremos que utilizar pocos aireadores. Bueno, ¿y cómo determino la respiración del agua y cómo determino la respiración del fondo? Para eso vamos a recurrir a este famoso invento de la NASA, que son los tubos de PVC, que vamos a plantarlos en la unidad de cultivo. Uno de ellos se llamará respiración del fondo y el otro se llamará respiración de la columna de agua. Uno de los tubos, el que nos va a decir cuánto respira el fondo, tendrá contacto directo con el sedimento. Y el otro tubo, el encargado de decirnos cuánto respira el agua, no tendrá contacto con el fondo. Ambos tubos serán llenados de agua, será medido el oxígeno inicial y después serán tapados para que no penetre la luz. De tal forma que vamos a simular la noche. De eso se trata, señores, de simular la noche. Porque en la noche el fitoplancton, ya sea por microalgas o ya sea por cianobacterias, se dedican a respirar, o sea, a consumir oxígeno. Y aquí vemos entonces los tubos ya instalados. Miren, uno es de respiración de la columna de agua, aquel que no tiene contacto con el fondo, y otro es el tubo de respiración de fondo, aquel que sí está en contacto con el sedimento, donde hay una sumatoria de respiraciones, tanto el agua como del fondo. Aquí podemos ver una imagen, respiración de columna de agua con su respectiva tapa en el fondo, y la respiración del fondo expuesto al sedimento. Para poder tener una buena idea de la respiración tanto de la columna de agua como del fondo, necesitamos hacer esta prueba por triplicado. Voy a plantar el par de tubos al inicio de la unidad de cultivo, otro par de tubos al medio y otro al final. Y eso me va a dar una media. Y con eso voy a tener un dato bastante real de cuánto oxígeno está demandando la piscina o el tanque de cultivo de peces. Aquí vemos un atleta que ya instaló los tubos de PVC y está introduciendo la sonda del oxigenómetro para determinar el oxígeno inicial. Una vez que el oxígeno inicial haya sido registrado, este atleta va a colocarle tapa a los tubos para que no penetre luz. Porque si penetra luz, va a haber fotosíntesis y la idea es simular la noche, que es lo que va a suceder en la noche, que realmente en que todos los problemas suceden. El tubo tiene que ser opaco, no puede ser blanco, que permita algo de luminosidad, porque si no va a alterar el resultado. En vez de respiración va a haber una fotosíntesis parcial. La ecuación que vamos a utilizar para determinar la respiración de la columna de agua es muy simple. Registro el oxígeno inicial y lo resto del oxígeno final, dividido por el tiempo que transcurrió entre la primera medición y la última medición. Y esta segunda ecuación nos sirve para poder determinar la respiración del fondo. Aquel tubo que solo tiene una tapa encima, pero que está en contacto con el sedimento. Igual, oxígeno inicial menos oxígeno final dividido por el tiempo. Y a esto le voy a restar el oxígeno que fue demandado por el tubo que no tiene contacto con sedimento, o sea, el tubo RC, el de la columna de agua. Vamos a un ejemplo. Respiración de la columna del agua. Oxígeno inicial, 4,1
menos 3,7, que fue el oxígeno que registré después de 1 hora y media de incubación. Esto me va a dar como resultado 0,26 miligramos de oxígeno por litro por hora. Esa es la velocidad con que el agua está demandando oxígeno. Y en el caso del fondo, hago lo mismo. Oxígeno inicial menos el oxígeno registrado después de 1 hora y media. Ejecuto la operación y aquí tengo un resultado de 0,86. Pero no debo olvidarme de restarle a esta cantidad de oxígeno respirado lo que respiró el agua. Por lo tanto, aquí coloco menos 0,26 y esta es la respiración del fondo. Por un lado, el agua está demandando 0,26 y por el otro lado, el fondo está demandando 0,6 miligramos por litro por hora. Recomendaciones. Revisar las mediciones por la mañana temprano para evitar el sobrecalentamiento de los tubos. Nosotros sabemos que la temperatura cae en la noche. De nada, no tendría mucho sentido medir la respiración al mediodía, porque la respiración, tanto del agua como las bacterias del fondo, tienen relación directa con la temperatura. Entonces es mejor hacerlo temprano para simular la temperatura de la noche. Después hay que realizar las mediciones por triplicado, siempre tratando de abarcar el máximo del estanque. Jamás debemos considerar iguales el oxígeno inicial de ambos tubos, porque sí nos vamos a llevar sorpresas. En el momento que nosotros estamos manipulando los tubos y estamos llenándolos con agua, existe una saturación de oxígeno o desaturación de oxígeno dependiendo del porcentaje que posean. Por eso, jamás de los jamases debo asumir que el oxígeno inicial es igual a ambos tubos. Cada tubo tiene que tener su propio registro. Y hay que retirar los tubos del agua después de cada emisión para evitar el crecimiento del biofilm. ¿Qué cosa es el biofilm? Es esto que ustedes están viendo. Mire, este es un tubo que por flojera no lo retiramos del agua, lo dejamos todos los días, siempre en contacto con el agua y se creó el biofilm. Este aquí es una mancha de bacterias y observamos que curiosamente a medida que los días pasaban, mayor era la demanda de oxígeno. Y eso está enmascarando la demanda del fitoplancton, porque están respirando las bacterias. Las bacterias respiran las 24 horas por día. Entonces, una forma de evitar de que este biofilm se acumule es respetando esta recomendación. Todo santo día retirar los tubos para que se sequen y así se muera el biofilm y no nos altere la medición al día siguiente. Y si es posible pasarle un cepillo, entonces mejor. El tubo en el interior tiene que estar bastante limpio para que no nos sobreestime la respiración. Por lo general, el agua respira más que el fondo cuando comienza el cultivo o cuando estamos enfrentando blooms de cianobacterias. Y el fondo suele respirar más que el agua cuando el cultivo está finalizando o cuando hemos exagerado en la dosis de alimento o hemos utilizado un balanceado de baja digestibilidad. Lo que vamos a lograr con esto es una acumulación de alimento no consumido y de mayor cantidad de heces justamente por la baja digestibilidad del alimento. Y como buenos latinoamericanos, siempre escogemos el producto más barato. Pero recuerden, señores, que lo barato no sale caro. Este es un trabajo que publicamos con una alumna de maestría de la universidad ya hace un tiempo. También recibimos financiamiento de la empresa Bernauer Apicultura para poder ejecutar esta investigación en escala de camaronera. Ayer les dije que el defecto que tienen la mayoría de las investigaciones científicas es que son realizadas en acuarios, con todas las variables controladas. Y hay pocos trabajos que son hechos en campo, donde realmente todas las variables están actuando. Pues
Les cuento que esta investigación fue hecha en el campo, en la hacienda experimental que mantiene nuestra universidad al norte de Florianópolis, aproximadamente a 100 kilómetros al norte, muy cerca de un balneario muy bonito que se llama Balneario Camboriú, donde muchos argentinos vienen a pasar el verano. Esta chica, Carlia, utilizó el sistema que les he descrito de los tubos de respiración para determinar cuánto consume el agua y cuánto consume el sedimento. Algo interesante, la demanda de oxígeno debido a la respiración describe un perfil muy parecido a la fotosíntesis. Eso ya nos revela claramente que quien está por detrás de la demanda de oxígeno son las propias microalgas. Bueno, eso ya lo sospechábamos nosotros desde un inicio. Dijimos de que las microalgas nos hacen el favor de producir oxígeno durante el día, pero nos traicionan en la noche porque pasan a respirar. Entonces se llevan todo el oxígeno. Y aquí observen los perfiles de respiración tanto del agua como del fondo. Tal como les decía, al inicio no hay mucha respiración, pero a medida que el cultivo se acerca al final, el sedimento comienza a respirar más que la columna de agua. ¿Por qué el sedimento respira más? Obviamente por la acumulación de materia orgánica. Tengo el orgullo de decirles de que este trabajo ganó un premio de la Sociedad de Ingeniería Acuícola, donde publicamos el trabajo. ¿Por qué ganó un premio? Fíjense que el premio fue bien bonito. Miren, es un premio en reconocimiento a los autores por su contribución a la ingeniería de acuicultura de mérito excepcional. ¿Dónde está el mérito? Si el trabajo no fue muy complicado, el mérito está meterse al campo. Esa fue la idea. Bueno, la Sociedad de Ingeniería de Acuícola me mandó por correo esta placa que la tengo colgada en mi salita y también me mandó un diploma. Entonces la chica no le dije nada, le mandé a ella el diploma y yo me quedé con el cuadrito para poder tenerlo claro en mi cuarto. Pero ustedes por favor no le cuenten nada caso algún día se topen con la primera autora, Carlia Dalla Santa, que hizo una excelente tesis de maestría en nuestro programa de posgrado. Bueno, y ahora una pregunta importante. ¿Cuánto respiran los camarones? Esta pregunta la respondimos con otra tesis de maestría de esta chica Krisley Beth, que fue publicado en el Brazilian Journal of Oceanography el año 2009. También recibimos financiamiento de la empresa Bernauer Acuicultura. Aquí encontramos cosas curiosas. Sometimos a los animales a diferentes salinidades, diferentes temperaturas y diferentes tamaños. Lo que vemos en el primer gráfico aquí es el consumo de oxígeno en miligramos animal por hora. Aquí tenemos el peso del animal en gramos. Y este es el comportamiento del consumo del oxígeno cuando los animales están a 37 partes por mil de salinidad y a 30 grados Celsius. Lo máximo que los animales demandaron en media fue aproximadamente 4 miligramos por animal por hora. Pero miren lo que sucede cuando el animal, en vez de estar a 37 partes por mil de salinidad, lo pasamos a 1 parte por mil y mantenemos la temperatura de 30 grados Celsius. Lo máximo llega a ser 6 miligramos por litro, o sea, 2 miligramos por más. La pregunta aquí es, ¿por qué los animales cuando están en baja salinidad respiran más? Y la respuesta es porque tienen que osmorregular. Y la osmorregulación necesita de energía. Y la energía puede ser obtenida metabolizando los alimentos. Y para metabolizar alimentos necesito de oxígeno, tal como les expliqué ayer. La cadena respiratoria a nivel de mitocondrias necesita del oxígeno como aceptor final de electrones. De eso se trata el metabolismo intermediario de tanto de crustáceos como de peces. Y aquí otros resultados, salinidades de 37 partes por mil,
y salinidad de 1 parte por 1000, pero manteniendo la temperatura de 20 grados Celsius. Curiosamente, independiente de la salinidad, los animales consumen prácticamente lo mismo. ¿A qué se debe eso? Se debe a que el animal es de sangre fría. Es por eso que respira menos cuando se encuentra en una temperatura baja. Y gracias a eso nació esta tabla que ustedes ganaron en el anexo que se les envió por email. Y esto lo vamos a utilizar más adelante cuando nos toque calcular cuántos camarones debo colocar por hectárea y cuántos estos camarones logran respirar. Entonces tenemos una tabla que fue estructurada con 4 salinidades, con 3 temperaturas y con 4 tamaños, animales de 5, 10, 15 y 20 gramos. Y otra pregunta es, ¿cuánto respiran las tilapias? Este trabajo no lo hicimos nosotros, lo hicieron nuestros colegas de Colombia, de la Universidad de los Llanos. Aquí están los autores. Ese es un trabajo muy raro y muy importante que tiene que ser utilizado cuando tenemos que calcular el número de heredores. Este artículo nos habla sobre el efecto del peso corporal y la temperatura del agua sobre el consumo del oxígeno de tilapia roja. Aquí podemos ver el peso de los animales y aquí el consumo de oxígeno en miligramos por kilo de pez por hora. Animales de 25, de 50, de 100, de 200, 400 y 800 gramos, sometidos a temperaturas de 18, 24 y 30 grados Celsius. Queda claro que cuanto mayor la temperatura, mayor es el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque también el pez es un animal de sangre fría. Pero en términos absolutos, los animales pequeños consumen más oxígeno que los animales grandes, porque estos animales pequeños están en crecimiento y están transformando la energía a una velocidad asustadora y necesitan de oxígeno para poder arrancar la energía de esos alimentos que están siendo ofrecidos. Y gracias a este trabajo nace esta tablita, que también la tienen en los anexos y que la vamos a utilizar cuando lleguemos a la parte de los ejercicios. El consumo del oxígeno, cuando hablamos de cultivos semi-intensivos, se puede decir de que 45% prácticamente se debe al fondo y el otro 45% se debe al agua. Y 10% se debe a los animales que estamos cultivando. Dicho de otro modo, tenemos que colocar agregadores para mantener contentos tanto al fondo como al agua, porque los animales prácticamente no provocan mucho consumo de oxígeno cuando se encuentran en densidades bajas. Pero cuando las densidades son altas y por lo tanto forrados con plástico, aquí es necesario aclarar que ya no necesitamos registrar la respiración del fondo, porque no hay fondo. Y todos los sedimentos van a estar en suspensión o van a ser sifonados todos los días. Entonces aquí lo que sí debemos considerar con mayor importancia es la respiración del animal, la respiración de la columna de agua y sobre todo saber con qué SOR el aireador está trabajando. Este es un ejemplo de cultivo de camarones en alta densidad en sistema de biofloc en el sudeste asiático. Estamos hablando de densidades de 120 animales por metro cuadrado. Lo mismo podemos decir para cultivos intensivos de peces. No nos vamos a preocupar con la respiración del fondo porque el fondo no hay, siempre y cuando esté forrado con lime. Cuando el cultivo es intensivo, aquí sí se vuelve significativa la respiración de los organismos. Sin embargo, la mayoría de la respiración está explicada por el agua y el 30% por los organismos. De ahí la importancia de saber cuánto consume el camarón y cuánto consume la tilapia en función del tamaño, la temperatura y la salinidad. Y felizmente contamos con esas tablas para poder hacer los cálculos respectivos. Si los animales están por encima del 50% de la saturación,
deben ser considerados felices. Pero si están por debajo del 50% de la saturación, por todas las razones que ya hemos explicado, los animales tendrán problemas, no estarán tan bien. Por encima del 50% de la saturación, los organismos tendrán una máxima tasa de crecimiento, una mínima conversión alimenticia y una máxima inmunocompetencia. Y cuando están por debajo del 50% de la saturación, tendremos una baja tasa de crecimiento, una alta conversión alimenticia y susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Entonces, señores, un valor que vamos a tratar de respetar, que es el 50% de la saturación. Yo sé que ustedes me van a decir que han encontrado unidades de cultivos con 0,5 miligramos de oxígeno y los animales no se han muerto. Les doy toda la razón, no se han muerto. Todavía no, pero no van a crecer como debería. Ustedes van a sufrir con la alta conversión alimenticia y posteriormente se van a arrepentir de mantener saturaciones menores del 50% porque las enfermedades se van a aprovechar y van a acabar matando a nuestros animales. Bien, señores, vamos a parar por aquí porque ya transcurrieron las 2 horas. El día de mañana entonces vamos a tratar de explicar cómo vamos a cómo vamos a calcular el tiempo de funcionamiento de los aireadores en función de la tasa respiratoria, también en función del tamaño. Y todo esto, después vamos a continuar con distribución de los aparatos, que también es algo importante. Vamos a hablar también un poco de aireación y destritificación y también de mantenimiento antes de pasar a los cálculos que nos interesan para poder, determinar la eficiencia de los aireadores y también la cantidad, el número de aireadores que se deben colocar por hectárea. Entonces, señores, que estén muy bien, que sueñen con los aireadores y mañana nos vemos a la misma hora y al mismo canal. Muchas gracias, señores, por vuestra atención. Ahora yo salgo entonces